en esta hora. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Verso 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Me llama la atención también como dice en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros, y la Biblia dice que él oró y el Señor entonces se glorificó. Aunque era como humano como nosotros, sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayese lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Amén. Vamos entonces a orar. Soberano y eterno Dios, estamos delante de tu presencia, Señor, en esta hora. Te damos gracias por permitirnos estar para escuchar tu palabra, Señor. Yo te ruego que bendigas a nuestros hermanos, las visitas y todas las personas que están allá detrás de este dispositivo. Tú las conoces y te ruego que esta palabra que me has dado, Señor Jesús, sea una bendición para cada uno de nosotros. En tu nombre te damos gracias. Amén. Gloria al Señor Jesús. Tenemos el tema de hoy: hombres ordinarios con un Dios extraordinario. Estaba mirando la definición de ordinario, y algo ordinario o alguien ordinario es alguien, dice, que es del común, que es algo normal. Esa es la definición que nos da el diccionario: algo común, algo normal. Pero extraordinario es lo que se sale de lo común, es lo que se sale de lo normal. Y de todas maneras, aunque es una palabra muy significativa, sigue siendo pequeña para poder describir la grandeza del Dios que nosotros tenemos. Porque tenemos un Dios todopoderoso, porque tenemos el Dios único, que es indescriptible. No hay lenguaje humano, no hay palabras. Puede ser el orador más elocuente, pero siempre quedará corto para describir la grandeza, el poder, la majestad, el imperio de este Dios tan grande y poderoso que predicamos en esta noche. Pero este Dios, vamos a decirle en esta hora, que es extraordinario, extraordinario, que es fuera de lo común, fuera de lo normal. A veces nosotros, tal vez, las personas que están allí escuchando pueden haber pensado, pueden pensar: oh, qué bueno, cómo vivieron aquellos hombres, los hombres de la Biblia. Tal vez ellos eran personas superdotadas, tal vez esas personas tenían poderes, como algún niño o algún niño puede pensar, dice, era un superhéroe, tenía poderes. Por ejemplo, Moisés de pronto tenía poderes en esa vara, y así sucesivamente. Pero tenemos que decir algo, que los hombres que menciona la Biblia eran, como dice acá en esta versión, tan humanos como cualquiera de nosotros. Eran tan humanos como cualquiera de nosotros. Tenían esas debilidades que usted y yo podemos tener. Tenían esas mismas, pasaban esas mismas situaciones que tal vez usted y yo podemos tener. Esos sentimientos de alegría, de gozo, pero también de tristeza, de temor, también pasaron por la vida de estos hombres. Pero se preguntará alguien: ¿cómo estos hombres del común, cómo estos hombres tan sencillos, cómo estos hombres tan naturales llegaron a conquistar,
llegaron a hacer cosas tan sobrenaturales y tenemos que decir en esta hora y confirmar que no era ellos, que no era su poder ni su destreza, era el poder de Dios que hacía la diferencia. Porque vemos a un hombre con una fuerza extraordinaria, un hombre que fue temible. Usted ha oído hablar de él, de la fuerza de Sansón, un hombre que pudo con una quijada de un asno en una oportunidad matar a 1000 hombres. En una oportunidad cuando cerraron las puertas de la ciudad para que él no se escapara, él tomó esas puertas que eran puertas de hierro, se las echó al hombro y se fue con esas puertas al hombro. Era una fuerza impresionante. Los mismos filisteos tenían temor de él porque no habían podido dominarle, no habían podido atarle. Y esa fuerza extraordinaria que tal vez ningún hombre en la historia pudo haber tenido, la historia o la mitología griega ha querido tal vez demostrar a otro hombre con una fuerza similar, pero no deja de ser una mitología, una historia. Pero esto que estamos leyendo es la palabra de Dios, lo que estamos escuchando es palabra de Dios. Y había un hombre en la historia, sí, se llamó Sansón. Este hombre que cuando un león lo atacó, él lo venció. Bendito el nombre del Señor Jesús. E hizo hazañas impresionantes. Pero este hombre confiado en su poder, este hombre confiado en lo que él hacía, entonces pensó que podía tomar el cielo en sus manos, pero a él se le olvidó que ese poder no venía tal vez de los fuertes músculos que se le veían, de su altura o de su porte. Este poder sobrenatural venía porque Dios estaba en él. Pero dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios se fue de Sansón. Eso está allí en Jueces, capítulo 16. Y entonces dice, vamos a leer a partir del versículo 18. Dice, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo lo que está en su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella y dice, trajeron en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 gadejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, dijo, oiga bien, esta vez saldré como las otras y escaparé. Pero, había un pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y por eso los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. Oiga bien, él dijo, no, esta vez como las otras veces me voy a escapar, pero hay un pero grande allí. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Así que su fuerza, su poder, su prestigio, su fama no era por lo que en sí fuese Sansón, sino porque Jehová estaba con él. Pero cuando Jehová se apartó de él, no fue más que un miserable hombre al cual le sacaron los ojos, lo golpearon, lo humillaron, se burlaron de él, porque realmente sin el Señor nada podemos hacer. Si somos algo, si tenemos algo, no es porque nosotros seamos muy habilidosos, no es porque nosotros seamos muy fuertes, es porque somos hombres y mujeres sencillos. Oh, pero tenemos el Dios extraordinario, el Dios todopoderoso. Cuídate, hermano.
Que no te pase lo de Sansón. Que no empieces a jugar con el pecado y a coquetearle al mundo. Porque este hombre pensó que como las otras veces había hecho lo malo y nada le había pasado, que así iba a ser siempre. Pero llega el momento de la caída. Llega el momento de esa caída libre, donde tal vez no te podrás levantar. Por eso hoy es día de misericordia, día de perdón, día de restauración, día de decirle al Señor: aquí está mi vida, Señor, sin ti nada soy. Oh, el poder de Sansón no estaba en el cabello como tal. Algunos dicen: le cortaron el cabello y se le fue la fuerza. No, mira lo que dice ahí el versículo que leímos, el versículo 20. Y él dijo: saldré y escaparé como las otras veces. Pero ahí está: pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Ahí es donde estaba la clave. Ahí, no en el pelo, no. Ahí en que Dios estaba con él. Y es donde está la clave de esta iglesia. Esta iglesia marcha triunfante. Esta iglesia sigue en victoria. Esta iglesia sigue creciendo. Sigue, hermano, avanzando. No importa las dificultades, las persecuciones que ha tenido. No importa incluso la prueba que se está pasando. La iglesia sigue avanzando. Yo he visto aquí, hemos tenido bautismos y he visto otros compañeros que bautizan allí, bautizan allá. Porque no se puede tener esta iglesia. Oh, pero no es por nosotros, no es por los ministros que tiene, y gracias a Dios por todos aquellos hombres de Dios que predican la palabra, pero no es por los ministros, no es por el pastor, el misionero o el presidente de la iglesia. Esta iglesia está en victoria, es porque Dios está con nosotros, porque somos hombres sencillos, ordinarios, de ahí del mundo de lo más vil y menospreciado nos sacó el Señor. Pero Él, amén, en su misericordia y en su gracia nos ha puesto en lugares celestiales. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos alaban y glorifican su nombre en esta hora? El Señor está allí, el Señor está allí en su hogar, está aquí conmigo. Alabanzas al Señor. Hombres ordinarios, hombres sencillos, hombres con pasiones igual a las de las nuestras, dice allí en Santiago donde leímos. Porque vemos a Elías, un hombre que realmente marcó la historia de los profetas. Elías fue conocido como el profeta del fuego, un hombre de fe. Un hombre que tuvo la osadía de pararse delante del rey y decirle: oh rey, te tengo una noticia. De aquí en adelante no va a llover, no va a caer agua hasta que yo vuelva a decírtelo. Un hombre que estaba confiado de verdad. Un hombre que le creyó a Dios y se fue para el arroyo donde Dios le dijo: allí te voy a sustentar. Toda esta nación va a estar en hambre, va a haber escasez de alimento, pero tranquilo, Elías, yo te voy a sustentar. Y se fue para allá, le creyó al Señor. Dios lo sustentó. Luego, cuando él regresa, allí se encuentra con una viuda, la viuda de Sarepta de Sidón. Esa viuda que era pobre, pero el Señor le dijo: allí te voy a sustentar. Ya he dado la orden para que alguien te sustente. Y le dio la orden a la mujer más pobre, para que no fuese dicho: no, es que una mujer rica, alguien con poder. No, para que él comprendiera que esto venía directamente de parte de Dios. Pero yo creo que la parte más cumbre de la historia de la vida de Elías es cuando él siente ese celo porque ve al pueblo de Israel debatiendo, pensando estaba cavilando entre dos pensamientos. El pueblo de Israel no sabían si servir al Señor o adorar aquella estatua de Baal que el rey Acab había construido.
Y estando en esa circunstancia, el pueblo, el momento cumbre de fervor de Elías, se pone en pie y le dice al pueblo de Israel: oiga, ustedes no pueden continuar en esa situación en la que están, porque si Jehová es Dios y creen en Él, adórenlo a Él. O si creen que este muñeco, este ídolo es Dios, pues adórenlo a Él. Pero no pueden estar ahí cavilando entre dos pensamientos. Y qué bueno por esa palabra de Elías, porque es una palabra para nosotros. Si realmente amas a Dios, síguelo y ámalo con todo tu corazón. No le sigas a medias, no le sigas de una manera mediocre. No, hermano, hay que adorarlo a Él con todo, con toda el alma, con todo el corazón. Y eso es lo que le dice. Pero también les propone un reto y les dice: y quiero demostrarles hoy que ese ídolo no sirve para nada, pero el Dios de Israel es el Dios todopoderoso. Vamos a hacer algo. El Dios que responda con fuego, ese Dios. Tiene que ser un hombre de mucha fe. Tiene que ser un hombre de convicciones fuertes para poner ese reto, para creer de que el Dios de él no lo va a dejar avergonzado. Y él pone ese reto y los profetas de Baal empiezan a clamar a su Dios, a gritarle a su Dios. Pero los ídolos de los pueblos, los dioses de los pueblos son ídolos que tienen orejas pero no oyen, ojos pero no ven, manos pero no palpan. Y ese ídolo no pudo hacer nada porque era obra hecha por los hombres. Pero cuando llegó el momento de clamar de Elías, él organiza el altar, lo organiza y pone allí el sacrificio, incluso le echa agua para que no queden dudas, y luego clama y dice: Señor, aquí estoy. Oh Dios, demuéstrale a esta gente que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Y allí está un hombre, no sobrenatural, no, hermano. Era un hombre de carne y hueso. Allí está Elías, tal vez demostraba esa seguridad, pero por dentro también había un hombre temeroso, un hombre también de dudas, porque más adelante él nos deja ver su corazón y lo que había dentro. Pero aunque fue un hombre de carne y hueso, confió en Dios, oró fervientemente y Dios le respondió a ese hombre con tremendas cosas. Dios respondió con fuego. Amén, gloria al Señor. Tenemos un Dios sobrenatural. Oh hermano, tú y yo, hombres, allí mujeres que hay también de carne y hueso, con sentimientos, con temores, tal vez a veces con frustraciones. Oh hermano, pero tenemos un Dios, o el único Dios que es todo poderoso, que responde, que responde, que responde. Oh, Elías después nos deja ver un poco de lo que él sentía, porque él tiene esa gran victoria, pero al otro día que escucha que lo están buscando para matarlo, una mujer lo amenaza, Elías se va, Elías huye. Bendito el nombre del Señor. Eso está en el primer libro de Reyes, capítulo 20, verso 5. Dice que él, bueno, desde el versículo 4, primer libro de Reyes 19:4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Mire, y vemos y decimos: uy, pero ese no fue el hombre que horas antes había desafiado a todos esos profetas. Ese no es el mismo hombre que había podido orar para que no lloviese y no había vuelto a llover. Ese no fue el hombre que fue sustentado por unos cuervos. Claro que sí, es el mismo. No era otro, es el mismo Elías. Simplemente que allí nos estaba dejando ver su corazón, nos estaba dejando ver su parte humana. Oh hermano, qué bueno, porque la Biblia nos muestra esa parte humana y nos dice: no eran superhombres. Ese que oró para que cayese fuego no era un hombre extraordinario, no. Lo único que tenía
extraordinario era el Dios de él. Oh, aleluya. Nosotros, hombres naturales, también con muchas debilidades. Oh, pero tenemos algo sobrenatural, y es ese Dios que vibra dentro de nuestra alma, ese Dios que vibra dentro de nuestro corazón, ese Dios en el cual tú y yo creemos. Es sobrenatural y sigue haciendo maravillas, sigue obrando, oh, prodigios, milagros, sigue llenando con el Espíritu Santo. Y ayer hablaba ahí con los jóvenes y los hermanos que se conectaron en la escuela de discipulado, y les decía, así como el día de Pentecostés de repente vino el Espíritu Santo, quiero decirle que de repente en una transmisión usted puede recibir el Espíritu Santo. De repente, y orando, puede recibir el Espíritu Santo, porque este Dios sobrenatural no está limitado al tiempo ni al espacio. Él obra como quiere, cuando quiere, porque es el Dios todopoderoso. Uno que lo crea ya y que lo alabe. Uno que crea esta palabra y que lo alabe en este momento. Oh, ahorita escribía una simpatizante, Lady, y decía: tengo tristeza en mi corazón. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque somos humanos. Porque podemos sentir tristeza. Claro que sí. Oh, no porque seamos cristianos ya no sentimos tristeza, ya no sentimos preocupaciones, ya no sentimos temores. Claro que sí, porque seguimos revestidos de humanidad. Y aquí vemos a un Elías deseando morirse, lleno de temor, lleno de miedo, de angustia, depresivo, y se echó debajo del enebro y se quedó dormido allí porque quería ocultar ese temor que tenía. Y el verso 5 dice que echándose bajo el enebro se quedó dormido. ¿Por qué? Porque era un hombre natural. Oh, pero oró para que cayese fuego, sí. Y fue llevado en un carro de fuego, sí. Oh, pero también fue un hombre que sintió. Y hermano querido, quiero decirle, aquí estamos, hermano. Y a veces hay temores, y a veces como que hay miedo también. Se vale, hermano, tener miedo, porque estamos en un cuerpo revestido de humanidad. Oh, pero qué bueno es que cuando a esa humanidad llega este Dios sobrenatural y le dice como a Elías le trae comida, le tocó y le dice: levántate, come. Y él miró, y aquí que había una torta cocida sobre las ascuas, y vio una vasija de agua, y comió y bebió, pero volvió a dormirse. Pero Dios no lo dejó allí, sino que una vez más el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. No le dijo, oiga, usted no le reprochó su miedo, no le reprochó, no, hermano, le dice: levántese, levántese, siga adelante, siga, hermano, perseverando. A él se le llevó agüita y se le llevó una torta cocida, pero en esta hora hay algo más poderoso que eso. Aquí hay una palabra que nos alimenta, que nos refresca, que nos consuela, que nos alienta para seguir adelante a pesar de nuestra debilidad, de nuestra humanidad, porque tenemos este tesoro. Aleluya, hay un tesoro. Ese tesoro es este Dios sobrenatural, pero está en vasos de barro, frágiles, sencillos. Ni siquiera dice la Biblia que está en vasos de oro, sino en vasos de barro. Hablando de nuestra fragilidad, de por sí no tan bonito, es algo ordinario, sencillo, pero el Dios extraordinario está allí. Alabanzas al Señor. Está allí restaurando a alguien, está allí glorificándose en alguien. Oh, hermano, tú que te dueles de una enfermedad, de una situación, amén, porque somos humanos.
porque estamos sujetos a esta humanidad. Oh hermano, gózate en esta hora, porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando de día en día, no obstante el interior, amén, se renueva, y en esta hora nos podemos renovar en su presencia maravillosa. ¿Qué podríamos hablar de tantos hombres? Podríamos hablar de Moisés. Tiempo nos faltaría para hablar de ese hombre que era miedoso, que también tenía una baja autoestima. Cuando Dios lo llama, Moisés dice: yo no soy el hombre, Señor, te equivocaste conmigo. Yo no tengo la forma, el poder, la elocuencia para ir a enfrentar a ese poderoso gigante, a ese poderoso rey de la potencia mundial. No, yo no puedo ir a enfrentarme al faraón. Te equivocaste, Señor, tal vez es otro. Yo no, porque era un hombre allí, un humilde pastor de ovejas que no sabía ni hablar bien. Algunos dicen era tartamudo porque él dice: yo no puedo hablar bien. Pero el Señor le dice: tú vas a ir y vas a sacar a mi pueblo. Era una tarea humanamente imposible. Dígame usted, hermano, que vaya un hombre, un pastor de ovejas con una varita y que vaya y le diga al presidente de la nación más poderosa del mundo y le diga: deje ir a sus esclavos. Eso era humanamente imposible. Pero ese hombre humilde y sencillo llegó a Egipto. Tal vez muchos se burlaron de él, el propio faraón se burla de él, pero con lo que no contaban es que ese hombre ordinario iba con el Dios extraordinario, y sí que se glorificó en Egipto este Dios extraordinario. Cada plaga de Egipto fue un juicio contra un Dios pagano. Porque ellos tenían el Dios del Nilo, y el Dios del Nilo fue juzgado cuando Dios convirtió esa agua en sangre. Tenían el Dios también del ganado, y todo ese ganado se llenó de úlceras, y así sucesivamente. El Dios Sol quedó burlado cuando el Señor entonces hizo unas tinieblas allí en Egipto. Porque no sabían que allí estaba el Dios extraordinario. El Faraón una vez dijo: ¿y quién es ese Jehová para que yo deje ir a su pueblo Israel? Pues ahí se lo demostró con hechos poderosos de que no era cualquiera, de que no era como los ídolos de Egipto, que Jehová sí es el Dios vivo y todopoderoso. Aleluya. Un hombre humilde, un hombre ordinario, tuvo la bendición de que algún día pudo decir: en los anales de la historia está de que Moisés sacó en una noche al pueblo de Israel completicos de allá de Egipto. Después de más de 400 años de esclavitud, salieron allí de la mano del liderazgo de Moisés, pero no por su poder, ni su fuerza, ni elocuencia, sino porque el Dios extraordinario estaba con él. Aleluya. Hermano, tiempo faltaría para hablar de hombres ordinarios, pero con un Dios extraordinario. El tiempo tal vez ha avanzado en esta hora, pero finalizo con otro de tantos que hay. Qué hombre más, digamos, ordinario, sencillo, del vulgo. Podríamos mirar en el Nuevo Testamento como lo fue el propio Pedro. Un hombre pescador, un hombre que no era letrado, un hombre muy humilde, pobre, un hombre también de un temperamento fuerte, un hombre que era impulsivo. Pero Dios lo miró, y a ese hombre sencillo Dios vio algo especial en él. Y empezó a glorificarse en él, lo llamó y empezó a formarlo. Y también Pedro muchas veces dejó mostrar su debilidad. También podemos ver cómo niega el Señor Jesús. Pero Dios siguió glorificándose en su vida. Y vemos en el Nuevo Testamento y en Hechos de los Apóstoles a un Pedro lleno de poder,
que no tenía, vea hermano, no tenía temor de enfrentarse a los poderosos religiosos de la época que habían estudiado, que eran hombres letrados. Podría pararse Pedro, un hombre sencillo del vulgo, y como lo llamaban, del vulgo y sin letras, pararse y hablarles y decirles: oiga, quiero decirles algo, ustedes nos están juzgando por lo que hemos hecho, porque hemos orado por un hombre que estaba enfermo, más de 40 años, paralítico, y ustedes me preguntan ¿quién hizo ese milagro? Pues les voy a decir, el que hizo ese milagro fue Jesucristo, al que ustedes crucificaron, pero él no se quedó muerto, él resucitó al tercer día victorioso. Y les dice: ese Jesús que ustedes despreciaron es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser la principal piedra del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Aleluya. Pero lo que quería hacer referencia acerca de Pedro es cómo Dios empieza a usarlos, cómo Dios empieza a usarlos de una manera tan especial, que ellos predicaban la palabra, pero además dice que muchas señales eran hechos por ellos. Y dice ahí en Hechos capítulo 5, dice la palabra del Señor, verso 14: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres y de mujeres. Y dice: tanto que se acercaban los enfermos a las calles. Y dice: y los ponían, y poníanlas en camas y lechos, los ponían en las aceras, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún los que estaban en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, ahí dice todos, eran sanos. Los que venían, los que sacaban ahí a las aceras, para que cuando Pedro pasara y entonces la sombra al menos tocara al enfermo y fuese sano. Y uno dice: uy, qué tan maravilloso eso, de que un hombre pase y la sombra, solamente al pasar la sombra, entonces el hombre allí enfermo quedaba sano. Pero como dice el coro, no era Pedro, no era la sombra, era que Pedro tenía el Espíritu del Nazareno, era que Pedro tenía un Dios sobrenatural. Y ese Dios, hay una buena noticia en esta hora, ese Dios sobrenatural sigue aquí con nosotros. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado, su eterno poder y deidad, están aquí en esta hora, y Él sigue sanando. Y si tú puedes creer, hermano, aunque tú eres un hombre sencillo, aunque eres un hombre, una mujer tal vez allí sencilla, pero puedes orar al Dios sobrenatural, y en esta hora puedes poner tu mano allí donde te duele la enfermedad y puedes declararte sano. Y no van a ser tu mano, no, va a ser el Dios sobrenatural que va a traer sanidad en esta hora. Si tú quieres creerlo en esta hora donde estás, puedes arrodillarte y decirle: Señor, en esta hora puedes obrar, puedes sanarme. En esta hora, Señor, puedes llenarme con tu Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. Amén. Porque estamos hablando aquí de cosas sobrenaturales, porque tenemos al Dios sobrenatural, extraordinario, todopoderoso, obrando maravillas en nuestra vida. Alabanza, si puedes creer, si puedes creer, hombres y mujeres, del común, pero con un Dios extraordinario, que sigue haciendo maravillas, que se sigue glorificando. Alabanzas al Señor. Yo creo que hay alguien allá que puede estar orando. Yo creo que hay alguien allá que puede estar recibiendo bendición. Yo creo que hay alguien allá que puede estar recibiendo poder en esta hora. Yo le invito para que adore al Señor. Yo le invito para que por unos minutos adore al Señor. Él sigue obrando, Él sigue haciendo cosas grandes y maravillosas. Adore al Señor, adórelo ahí donde usted está. Y si usted en esta hora
puede creer, si puedes creer, algo maravilloso puede pasar en tu vida. Mientras pasamos esta melodía, yo le invito, hermano, para que usted adore al Señor. Y allí algo sobrenatural, yo se lo aseguro, puede suceder en este momento, porque aquí está el Dios Todopoderoso. Aleluya. Adórelo ahí, adora al Señor Jesús. Aleluya.